Muy buenos días, queridos amigos de Vientonet. Nuevamente les saludamos en este subprograma El Latido de Dios, que se ha vuelto muy famoso. Cada vez estamos teniendo más seguidores. Gracias por compartir nuestra reflexión. Como todos los jueves, venimos a profundizar nuestra fe. Y hoy vamos a tocar un tema ya propiamente de Adviento. Vamos a tocar un tema de Adviento del Evangelio de Lucas, y vamos a ver cómo nace el profeta Juan el Bautista. Recordemos que este profeta Juan el Bautista prepara los caminos del Señor y va a allanar los senderos, va a anunciar que el Mesías está pronto de llegar. Bueno, es así como vamos a dar lectura al Evangelio, queridos amigos, y dice así. Estoy en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, del versículo 1 al 25. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, del grupo sacerdotal de Abías, casado con una mujer de la descendencia de Aarón llamada Isabel. Ambos eran irreprochables ante Dios y seguían escrupulosamente todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos ya eran de avanzada edad. Estaba un día Zacarías ejerciendo el servicio sacerdotal, tal como le correspondía por turno a su grupo. Según el rito sacerdotal, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor a ofrecer incienso. Todo el pueblo estaba orando mientras el Señor se le apareció en pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y tuvo miedo, pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo al que le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de gozo y alegría, y muchos se alegrarán por su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, quedará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y convertirá muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Será el precursor del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con sus hijos, para inculcar a los rebeldes la sabiduría de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿Cómo sabré que así va a suceder? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. El ángel le contestó: Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte esa buena noticia. Pero tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta que tengan lugar estas cosas, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán en su tiempo. El pueblo, entre tanto, estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que estaba tardando mucho al de salir del santuario. Cuando salió, no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hacía señas porque había quedado mudo. Cumplidos los días de su ministerio litúrgico, regresó a su casa. Algún tiempo después concibió su mujer Isabel, que no salió de casa durante 5 meses, y decía:
Al hacer esto conmigo, el Señor me libró del desprecio de la gente. Hasta aquí. Posteriormente, sigue cuando el ángel Gabriel anuncia a María el nacimiento de Jesús y le dice lo mismo: no temas, María, pues Dios te ha concedido un favor. Concebirás y darás a luz a un hijo que será llamado Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la descendencia de Jacob por siempre y su reino tendrá fin. Y lo mismo María le dice: ¿cómo será esto posible? Porque pues, no he tenido relaciones con ningún hombre. El ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y al que va a nacer será el Santo de Israel. Mira, tu pariente Isabel también ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en el 6º mes de su embarazo, a la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Y María dijo: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y después viene el encuentro de María con Isabel. Dice, no voy a leer todo. María se puso en camino y se fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías, saludó a Isabel, y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? En cuanto el niño escuchó tu saludo, saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído. Qué bello, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Bueno, vamos a irnos por partes, queridos amigos, porque tiene mucho mensaje teológico este evangelio. Y primero vamos a reflexionar que hay figuras muy, muy importantes que van a resignificar. En este caso estamos hablando de que los tiempos de Dios se cumplen. No solamente son promesas, sino son hechos. Esa es una cuestión que hay que tener en cuenta. Y que no hay nada imposible para Dios. Esa es otra opción otro pensamiento que hay que tener en cuenta. Que los obstáculos que nosotros podemos pensar que son imposibles, Dios quita ese obstáculo para que sea posible. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces, tenemos a Herodes, en tiempos de Herodes. Pues Herodes significa la opulencia, significa el poder, ¿sí? Tenemos, es un tiempo, ¿sí? Es un tiempo donde estaba gobernando, pues, Herodes, y bueno, la verdad que Herodes representa también cómo él aplastaba a los pobres y cómo los pobres anhelaban también un futuro. Anhelaban también un futuro. Bueno, esa es la historia de Israel, ¿sí? Y también dice que había un hombre llamado Zacarías, que era sacerdote del templo, y también su esposa, que también era de avanzada edad, que se llamaba Ishabetel. Bueno, vamos a ver que esas dos figuras nos dice el Evangelio que eran muy piadosos y que cumplían escrupulosamente la ley y pues no se apartaban del templo, eran personas justas, eran personas orantes, entregadas al servicio de Dios.
y de su templo. Bueno, y cómo estas personas que eran justas, que obedecían escrupulosamente los mandamientos, ¿por qué Dios no les había dado un hijo? ¿Sí? Bien, ¿a quién representa Zacarías? Representa a un sacerdocio estéril, imposible de dar salvación, a un culto estéril que no puede salvar, ¿sí? Representa también un pueblo viejo que se ha negado a creer en las promesas de Dios. 200 años no tenían profetas, 200 años sin profetas. Y eso significa, hasta cierto punto, cómo ellos sentían que Dios los había abandonado, ¿sí? Zacarías representa en su vejez, pues a ese pueblo que se quedó esperando, que se quedó esperando, que a pesar de que era justo, que era piadoso, que había entregado su vida a Dios, era estéril. Y también Isabel está representando a ese pueblo viejo, está representando en pocas palabras al Antiguo Testamento, queridos amigos, al Antiguo Testamento estéril. ¿Sí? ¿Quién en el pensamiento judío el futuro lo da un hijo? ¿Sí? Por eso los judíos tienden a tener muchos hijos porque son signo de la bendición de Dios. Son signo de la bendición de Dios. De que Dios es proveedor, de que Dios es abundante, misericordioso, protector, y que Él va a velar sobre las necesidades. Él da continuidad a un pueblo a través de sus hijos. ¿Sí? ¿Qué están representando aquí Israel? Que pues ya no da profetas, ¿sí? No da profetas, no da hijos, ¿sí? El profetismo se había cerrado ya también. En el templo no se pronunciaba la palabra de Dios, era un templo de ritos, de sacrificios, pero no se anunciaba la palabra de Dios. Era estéril. Bueno, tenemos a estas resignificaciones, queridos amigos, tanto Zacarías como Isabel, y un sacerdocio que se negaba a creer en el Señor, ¿sí? Que se negaba a creer en Jesús como el Mesías, ¿sí? Aquí aparece un ángel cuando Zacarías está haciendo el ritual, está incensando el santuario, el Santo Santorum, y ahí tuvo una visión, cómo se le aparece el ángel y le dice, no temas porque se va a cumplir lo que tú deseas. Tu mujer dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Juan y él será grande entre las naciones, etc. Bueno, y él lo creyó. ¿Qué está representando aquí Zacarías? Un sacerdocio que se niega a creer. Un sacerdocio que cuestiona a Dios. Ajá. Y por eso queda mudo. Y por eso queda mudo. Hasta que ya su esposa está en el 6º mes de embarazo. Su esposa que
también está representando el Antiguo Testamento, ¿sí? Ese Antiguo Testamento que pues era estéril, que también había dejado de dar profetas, ajá, que pues había matado a sus profetas, que a ese pueblo que había sido infiel, que se había alejado de Dios, ¿sí? Bueno, aquí tenemos esas dos figuras y cómo en aparece un signo de futuro. El signo de futuro es el hijo del vientre de Isabel. Y por el otro lado, el hijo que está naciendo en el vientre de María, Jesús. Aquí tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como a la vez, esto es muy hermoso pensarlo, en la teología de esta manera, porque María también está teniendo esta gestación, está creciendo Jesús en su vientre, y tenemos que María está representando al nuevo Israel, a la iglesia, a la comunidad cristiana, ¿sí? Que anuncia al Mesías. Y María, como anunciadora del Mesías, anunciadora de Cristo, recorre las montañas. Aquí tenemos una iglesia misionera que está representando a María. Aquí donde dice, María se puso a caminar deprisa en la montaña. Está representando a María como una iglesia misionera que no se cansa de subir las montañas, de anunciar a Jesús, de la alegría, ¿sí? Y el encuentro con Isabel, está representando el encuentro de la iglesia con Israel, ¿sí? Cómo a la vez Israel está teniendo un futuro y a la vez este futuro está anunciando al futuro eterno que es Cristo, ¿sí? Y entonces se rompe esa historia cíclica de un eterno retorno y se hace posible la acción salvadora de Dios, el encuentro de Israel con la iglesia, ¿sí? Y a la vez, como Israel, que está representando Zacarías y Isabel, están reconociendo al Mesías como el Salvador, como el Señor, ¿sí? Como ese pueblo que vivía en tinieblas vio una gran luz, como dice el profeta Isaías. Isaías había anunciado cómo Israel iba a ser luz de las naciones y gloria del pueblo, ¿no? Y aquí se hace realidad. No es una promesa, sino ya cuando nacen los dos bebés, Juan el Bautista y Cristo, ¿sí? Ahí se abren los caminos. Nuestra vida como cristianos es caminar y si hay un verbo que es muy pronunciado en la Biblia, es caminar por los caminos de Dios, caminar en la fe, caminar en este misterio que nos abraza, que nos envuelve y a la vez, aunque no entendamos las cosas, Dios nos da esa luz sobreabundante cuando tenemos fe para caminar en esta vida. Queridos amigos, es un hermoso mensaje. Cuando entendemos más allá
la parte literal. Se nos abre un horizonte donde encontramos que Cristo mismo es el hermeneuta, que Cristo mismo es el que interpreta las escrituras, ¿sí? Y también vemos cómo Lucas ha querido teológicamente presentar el nacimiento de Cristo de esta manera, ¿sí? Y una cosa es la parte literal y otra cosa es la parte teológica. Es decir, ¿qué significa? ¿Qué significa? Amigos, comparte por favor este video, comparte este video, nos dará mucho gusto. Que también, si pudieras comentar algo, que te habías imaginado que tuviera este mensaje, esta parte del Evangelio de Lucas. Bueno, también coméntalo, por favor. Recuerda que este programa es patrocinado por la suite más cómoda y elegante de Booking. Si viajas a Ciudad de México por tema de conciertos, de trabajo, de familia, no olvides hospedarte en la suite más cómoda y elegante en booking.com. Se despide de ti, tu amigo Ricardo Infante. Como todos los jueves, pues vamos a caminar en esta vida de fe y te animo a que no dejes de confiar en el Dios de los imposibles. A ti que tienes algún problema, que estés hundido en alguna tristeza, que le estés pasando mal, no dejes de confiar en el Dios que abre camino. Confía, querido hermano, porque nada es imposible para Dios. Gracias, nos vemos pronto. Hasta luego.